¿Cómo tener una buena relación con los hijos? ¿Cómo saber comunicarles o encontrar ese momento para poder comunicarles que los padres se están divorciando? El tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Y para ello nos acompañan las especialistas en el tema. Leonora Andrade, psicoterapeuta de parejas, y también Andrea Nacari Hernández, psicopedagoga. Bienvenidas ambas. Gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy. Gracias. Contenta de estar aquí. Y nosotros de tenerlas. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación consultándoles qué efectos tiene el tema del divorcio en los hijos. ¿Cuáles son esas primeras señales o esas primeras reacciones que tienen ellos? Y si hay alguna diferencia en cuanto a las edades. Sí, creo que definitivamente tendríamos que separarlo por rango de edad. Si por ejemplo son niños muy pequeños, en el rango de 2 a 5 años, vamos a ver ciertas conductas porque ellos están en una etapa del pensamiento mágico, y esa capacidad de imaginario los lleva a ellos a pensar que son culpables de esa separación de los padres. En el caso de chamos más grandes, de 6 a 12 años, antes de la adolescencia, observamos una conducta un poco más rebelde, porque empiezan a exteriorizar esa impotencia de no poder estar con sus padres, ¿no? De no poder estar llenos, ¿no? Dentro de su hogar, de no sentirse llenos o satisfechos emocionalmente. En cuanto a los adolescentes, sí nos vamos a otros aspectos un poco más profundos. Podemos observar de repente episodios de depresión, episodios de rabias o ira, ¿okay? No controladas. Entonces eso más o menos lo podemos observar dentro de las conductas que se pueden presentar, y por rango de edades va a cambiar. Doctora, quería su opinión también en cuanto a eso implica, esos efectos. Eso implica entonces que los padres tienen que hacer una preparación con ellos mismos para poder manejar la situación con sus niños. Porque hay una cosa que es muy importante: lo que suceda con los niños es un reflejo de cómo están los padres. Entonces, esto es un proceso desde incluso antes de separarse. Los padres necesitan ir trabajando cómo es que van a hacer la separación, y uno de los elementos que es necesario, por ejemplo, que trabajan en mi consulta cuando hacen terapia de pareja, es, bueno, cómo vamos a hacer para decirle a los niños, y ahí, por supuesto, el cómo decírselos va a depender de lo que decía Andrea, de la edad que tienen. Porque, por ejemplo, a los niños pequeñitos, tú les vas a decir: bueno, mira, mamá y papá no se están llevando bien, y hemos decidido que lo mejor es que cada uno viva en su propia casa, todo va a seguir igual contigo, nosotros somos tus papás, siempre vamos a ser tus papás, sin dar muchos detalles, sino solo decirles cuál es la decisión, y que eso en realidad vamos a procurar que les afecte lo menos posible. Pero habría que hacerlo antes de esa separación. Claro, es lo que te estoy diciendo, esto es un proceso. La separación no es un hecho, no es que hoy tú te levantaste y hoy nos vamos a separar. No. La separación es un proceso que requiere un trabajo por parte de los padres. Es más, esos comportamientos a los que se refería Andrea comienzan durante ese proceso. No es que una vez que uno de los padres se va de la casa es que comienzan a manifestar esas cosas, esos comportamientos. No, es que si el proceso está bien llevado, el proceso de la decisión de la separación, pues todas esas conductas a las que se refería Andrea tienden a disminuir, porque está bien manejado y los padres están centrados emocionalmente. Porque hay una cosa que es realmente importante. En la medida en que los padres tomen la decisión de la separación de una forma consciente, entonces el proceso se va a poder manejar mucho mejor con los hijos. Si yo tomo la decisión de la separación producto de una rabieta, por ejemplo,
hoy esta fue la gota que colmó el vaso y te me vas de la casa. Y que sea esa salida abrupta de Claro, uno cuando de es los dos así, de la casa. evidentemente que después todo lo que venga a partir de la separación va a ser más difícil de manejar, porque los mismos padres son los que están, digamos, dejándose llevar por las emociones de la rabia o de la desconfianza, etcétera. ¿Y cuál es la edad más difícil para poder entender esa separación de los padres? Es que realmente yo digo que no hay una edad específicamente difícil para entender esto, porque realmente entender el divorcio no es fácil para ninguna de las partes que está actuando, ni para el padre, ni para la madre, ni mucho menos para los niños, porque los niños no tienen, digamos, un bagaje emocional como para poder entender ciertas cosas. Yo entendería este proceso como un proceso de duelo, un duelo que viven todos y cada uno a su manera. Yo recomendaría que para que ese proceso sea respetuoso en todas las partes, mínimo 6 meses de anticipación, los padres acudan a ayuda, digamos, multidisciplinaria, porque no solamente ellos asistir como pareja al psicólogo o al psicoterapeuta, sino también el niño debe ser atendido de forma individual en sus carencias emocionales, porque las va a ver y porque se van a presentar conductas que probablemente los padres no van a saber cómo atacar o cómo abordar. Yo diría que sí, en todas las edades o en todos los aspectos este proceso va a ser bastante difícil. ¿Y cuáles son esas conductas o esas primeras señales, esas primeras reacciones que tienen los niños o los adolescentes cuando pues están pasando por este proceso familiar de una separación? Fíjate, vamos a irnos al escenario donde ya está dada la sentencia de que se están separando. Y ya vive papá fuera. Ya el papá está fuera. Con mamá, por ejemplo. Exacto. Vamos a darnos ese escenario. Hay muchos factores que intervienen allí. Uno, por ejemplo, es el aspecto económico. El aspecto económico va a variar porque ya no es el hogar que estaba establecido, ¿ok? Ya se separa, entonces a lo mejor la adquisición monetaria evidentemente merma. Entonces al verme afectado yo, infante dentro del hogar, ya no cuento con los mismos privilegios que tenía, empiezo ya a manifestar ciertas conductas que tienen que ver con el hecho de no poder llenar, ¿ok? Y aparte de eso aparecen conductas del padre que quiere tratar de llenar esos vacíos, y los llena no emocionalmente, sino los llena materialmente, con cosas, y eso produce un efecto adverso en el chamo, porque el chamo empieza a manipular ciertas situaciones. Por supuesto hay confusión dentro del niño, qué es lo que está pasando y cómo puedo yo sacar provecho de esto que está pasando. Otro escenario, por ejemplo, el bajo rendimiento escolar, porque de alguna forma la conducta del niño va a ser de protesta. Y la protesta se puede dar, por ejemplo, en bajo rendimiento escolar, no porque el chamo no sea inteligente, que es lo más impresionante, que es que tú llevas al chamo al psicopedagogo, el chamo aparece súper bien en todas las pruebas. Y nos pasa muchísimo en la fundación, pero emocionalmente no es tan bien. Entonces hay problemas emocionales. Y esa forma de protesta, como la llaman, ¿lo hacen consciente? O sea, ellos están conscientes, los niños, que pues de esta manera hago presión para que la historia sea distinta. En la mayoría de los casos es inconsciente. En la mayoría de los casos es inconsciente. ¿Por qué? Porque el chamo realmente está de forma orgánica dando una respuesta a lo emocional y no lo controla. O sea, es algo químico y algo emocional. Entonces el chamo no controla esto. Está lo del bajo rendimiento escolar, y también se pueden presentar regresiones, por ejemplo, que el chamo empieza a tener trastornos de eliminación, se hace pipí en la cama o se hace pupú encima. Ese tipo de situaciones se pueden presentar, conductas de rabia, explosiones, porque él no se siente comprendido. No se siente comprendido porque los padres en este momento están ocupados con su situación emocional.
Tocaba una palabra importante, manipulación. ¿Cómo manejar ese término de manipulación en esos momentos, en ese proceso tan complicado para los papás como para los hijos, pues que no entienden un poco de qué se trata y por qué es que papá y mamá se están separando, por qué es que ya no estamos en la misma casa? Por eso me lo va a responder en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con mucho más.